circulación mayor y circulación menor. Aquí te explico. El corazón es un órgano que recibe sangre de todo nuestro cuerpo y envía sangre a todo nuestro cuerpo. ¿Cómo sucede? El corazón anatómicamente está ubicado detrás del tórax, ¿sí? Este es el esternón. El ápice o la punta está inclinado hacia el lado izquierdo. ¿Ven? Aproximadamente de 200 a 250 gramos es su peso y está específicamente ubicado en el mediastino inferior medio. ¿Ven? Hay un saco que es fibroceroso, que es el pericardio, lo cual lo está envolviendo a todo el corazón y lo que es la base de los grandes vasos. Este pericardio, así a grandes rasgos, se divide en dos: el pericardio fibroso y el seroso. El fibroso es lo que estamos observando acá, que es más transparente, sí, está en la parte externa. Este luego, pues, como se divide en dos, el seroso a la vez se subdivide en seroso parietal, ¿sí? Y en seroso visceral. El seroso parietal es el que va a tener contacto, ¿sí? Con la parte interna del fibroso, mientras que el visceral va a tener contacto directo ya con el corazón propiamente dicho. ¿Bien? Entonces, dentro del visceral y el parietal hay un líquido, que es el líquido pericárdico. Ese líquido muy importante para lubricar y sobre todo para amortiguar los movimientos que hace el corazón, como sístole y diástole, y también evitar de que esas dos hojas pues no se peguen, ¿no? Y así el corazón pues se pueda expandir y nuevamente regresar a su tamaño normal. Entonces, es muy importante esa función, ¿bien? Ahora, la sangre, ¿sí? Mencionar que tiene dos aurículas, ¿sí? Y dos ventrículos del corazón. ¿Ok? La sangre de la parte superior, en este caso miembros superiores, cuello, cabeza, va a llegar y va a desembocar toda esa sangre desoxigenada, pobre en oxígeno, a la vena cava superior. Esta es la vena cava superior. Y la sangre de toda la parte de miembros inferiores, pelvis, ¿sí? En este caso abdomen, de lo que es de, acá hay un músculo, es el diafragma, ¿sí? Hacia abajo, toda esta sangre va a ir hacia la vena cava inferior, vena cava inferior, y esto llega a la aurícula derecha. Entonces, toda la sangre al final llega a la aurícula derecha, tanto por la cava superior como por la cava inferior. ¿Ven? Ahora, quiero que veas esta imagen y acá te voy a guiar para que te puedas orientar y luego hacer un repaso súper bueno. Bien, la sangre llega por acá, cava superior y cava inferior. Esta es la aurícula derecha. Esta aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho mediante una válvula. Es la válvula tricúspide, porque tiene, mira, tres valvas, ¿bien? Una anterior, una posterior y una septal. Entonces, es la tricúspide o también aurículo ventricular o atrio ventricular, ¿bien? La sangre, cuando el corazón está en diástole, ¿sí? Estas valvas se abren y la sangre ingresa al ventrículo derecho. Luego el corazón en sístole se contrae y la sangre es enviada por acá al tronco pulmonar, que también tiene sus válvulas. Estas válvulas se abren y acá se divide en arterias pulmonares. Estas arterias pulmonares, y aquí hay una excepción, porque lo normal es que transporten sangre rica en oxígeno, pero están llevando sangre pobre en oxígeno. ¿Ven? Se dividen arterias pulmonares en dos, una para cada pulmón. ¿Ven? Llega al pulmón, se oxigena esa sangre y regresa a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda regresan por las venas pulmonares. Y ahí está la otra excepción, porque las venas pulmonares están trayendo sangre rica en oxígeno. ¿Ven? Acá tenemos, acá están las dos venas, ¿sí? Del lado derecho y las dos venas pulmonares del lado izquierdo. ¿Bien? Entonces, llegan a la aurícula izquierda y esta aurícula también se comunica con el ventrículo izquierdo mediante unas valvas, que es la válvula bicúspide o mitral. Bicúspide porque tiene dos valvas. ¿Bien? Entonces, la sangre llega al ventrículo izquierdo y luego esta sangre va a ser bombeada, bien, por la aorta. Mira
el miocardio. Es mucho más grueso. ¿Por qué? Porque la sangre tiene que llegar a todo nuestro cuerpo. El corazón necesita hacer mayor presión. ¿Bien? Aquí también tiene unas válvulas, ¿sí? Detrás de este tronco pulmonar donde nace esta aorta, bien, tiene sus válvulas. Se abren esas válvulas y la sangre empieza a subir por acá, bien, y se distribuye a todo nuestro cuerpo. Ahora quiero que observes acá y anota esta parte porque esto es importante, bien. Acá te vamos a dar la pepa, lo que realmente, sí, se necesita aprender. Acá. Ahora, entonces, hacemos mención que toda la sangre por la parte superior, ¿sí? Está ingresando vena cava superior. ¿Bien? Miembros inferiores, abdomen, pelvis, ¿sí? Vena cava inferior. Sangre pobre en oxígeno. Llega a la aurícula derecha. De la aurícula derecha, en diástole, se abren estas valvas, ingresa al ventrículo derecho. El corazón hace sístole, bombea la sangre, ¿sí? Hacia por acá, a estas válvulas, ¿sí? Del tronco pulmonar. Este tronco pulmonar, bien, pasa la sangre por acá y se divide en arterias pulmonares, ¿sí? Acá. Esta es la arteria pulmonar izquierda y esta es la derecha. Entonces, vamos a dibujar acá un pulmón. Bien, disculparás el dibujo, el pulmón. Y acá va a estar ingresando, acá hay una estructura anatómica en el pulmón que es el hilio pulmonar. Y por acá ingresa esta vena, sí, pulmonar. Bien, una vez, perdón, esta arteria pulmonar, esta es la arteria pulmonar, está ingresando y ahora dentro del pulmón, bien, está ingresando como arteria pulmonar. ¿Ok? Esta es la izquierda, arteria pulmonar izquierda. Y dentro de ellos se ramifican y pasan a llamarse arteriolas pulmonares, ¿sí? Justamente para controlar el flujo sanguíneo, la presión de la sangre. Luego se ramifican en arterias más pequeñitas que ahora reciben el nombre de capilares, capilares pulmonares. ¿Sí? Estos capilares ya están dentro de los alvéolos, ¿sí? En donde se va a dar el intercambio gaseoso. Entonces, como esta sangre estaba llevando, pues, era una sangre pobre en oxígeno, lo que llevaba era el CO2. Bien, deja el CO2 y ahora sí recoge el oxígeno. Se oxigena. ¿Y quiénes lo reciben? Las vénulas. Son venas súper pequeñas. Bien, vénulas. Vénulas pulmonares. Luego estas vénulas pulmonares sí pasan a llamarse venas. Bien, que son mucho más grandes. Bien, mucho más grandes. Venas pulmonares y son dos, la que estaba mostrando, salen acá, de este lado izquierdo, ¿sí? Van a pasar por acá, por el hilio pulmonar, por ahí salen, ¿bien? Entonces, también nuestro pulmón derecho, ¿sí? Esta era la arteria pulmonar derecha y por acá sale, ¿sí? Las venas pulmonares, las dos, ¿bien? Por el hilio pulmonar. Y la sangre llega a la aurícula izquierda. Luego esta sangre, ¿sí? De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. De acá el corazón bombea esa sangre y lo va a enviar, acá está, mira, acá sí ya se notan las válvulas de la aorta. Entonces estas válvulas se abren y el corazón, en este caso, bombea la sangre, ¿sí? Y pasa por la aorta ascendente. Acá su primera ramificación de la brachiocefálica, luego sí, se divide la subclavia, bien, la carótida ¿no? común derecha, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Luego sí, continúa hacia la parte posterior, que vendría a ser ya la aorta descendente, bien, va a pasar por acá hay músculo. Bien, acá un músculo muy importante que es el diafragma, es en donde está descansando el corazón. El pericardio sí le estaba dando esa fijación acá. Bien, como pasa por la parte posterior la aorta, va a penetrar, sí pasa por el diafragma y pasa a llamarse aorta abdominal. Luego se
salen sus dos ramificaciones para los riñones, las arterias renales, y así de esa manera irrigar los riñones. Luego continúa su trayectoria, bien, y es así como la sangre va a llegar a todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y va a oxigenar. Entonces, hablamos de arterias, bien, arterias sistémicas. Bien, entonces, arterias sistémicas porque son las arterias que están yendo a todo nuestro organismo, a todo el sistema. Y una vez que están dentro de ellos, sí se dividen en arteriolas. Arteriolas, sí, arteriolas sistémicas para controlar el flujo sanguíneo, recuerda, la presión, ¿no?, de la sangre. Bien, esto ya en los tejidos, bien. Y luego vamos a tener a los capilares, bien, a los capilares sistémicos, ¿ok? Aquí es donde se va a dar el intercambio en este caso de oxígeno, ¿sí? Recuerda que ya venía rica en oxígeno esta sangre, ¿ok? Entonces deja el oxígeno, lo deja, bien, y ahora pues, ¿no?, se carga de dióxido de CO2, bien. Este oxígeno es fundamental sobre todo pues para los tejidos, para las células, ¿sí? Para el metabolismo celular, para que luego pues generen lo que es energía, la ATP, y así pueda pues no haya esa, lo que es la sobrevivencia, la vida, ¿ok? Luego, una vez que recoge este CO2, lo recoge en las vénulas, así se llama, vénulas, son venas pequeñas, ¿bien? Vénulas sistémicas luego pasan a llamarse venas, ¿sí? Estas venas al final, en la parte inferior, terminan drenando acá, ¿sí? A la vena cava inferior. Y por la parte superior, a la vena cava superior. Y se repite nuevamente este ciclo, ¿ok? Ahora, la circulación mayor, acá, circulación mayor o también sistémica, inician, escúchame, las aurículas reciben sangre, los ventrículos bombean sangre, ¿ok? Impulsan toda la sangre. O sea, las aurículas reciben y los ventrículos eyectan sangre, envían sangre, ¿ok? Entonces, circulación mayor o sistémica inicia en los ventrículos, ¿sí? Toda circulación mayor o menor va a iniciar en los ventrículos y va a terminar en las aurículas. En la circulación mayor inicia en el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo. ¿Y dónde termina? Terminaba en la aurícula derecha. Termina en aurícula bien derecha. Y acá, punto 2. La circulación menor o también conocida como circulación pulmonar por su trayectoria, porque es más corta, inicia, y decíamos, en los ventrículos. ¿Qué ventrículo? Ventrículo derecho. Ventrículo derecho. ¿Y dónde termina? Terminan en las aurículas. ¿En qué aurícula? En este caso, si inicia en la derecha, va a terminar en la izquierda. Es todo lo contrario. Aurícula izquierda. ¿Ven? Entonces, de esta manera es como ocurre la circulación mayor y la circulación menor. Hago un pequeño paréntesis para mencionarte, cuando el corazón está en diástole, ¿sí?, cuando se relaja, las dos válvulas, tanto la tricúspide como la bicúspide, se abren sus válvulas y la sangre ingresa a los ventrículos. Y luego, automáticamente, cuando se abren estas, se cierran estas válvulas de acá, del tronco pulmonar y de la aorta. Y cuando la sangre es eyectada, cuando se bombea la sangre, bien, de acá, ¿sí?, se cierran, ¿sí?, estas válvulas, en este caso que comunica la aurícula con el ventrículo, bien, se cierran y se abren las válvulas de la aorta y del tronco pulmonar, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante que se cierren estas válvulas de la aurícula y del ventrículo? Para que la sangre no regrese a la aurícula. Ese se llama sangre retrógrada. Bien, entonces automáticamente cuando se abren las válvulas, ¿sí?, de la aurícula y del ventrículo, se cierran de los grandes vasos, de la aorta y del tronco pulmonar. Y cuando éstas se abren para que la sangre sea expulsada,
estas de acá se cierran para evitar que la sangre regrese a las aurículas. ¿Bien? Y eso prácticamente sería todo. Ahora quiero que veas un video, ¿no?, bastante dinámico y puedas pues entender todo lo que se te ha explicado. Si te ha gustado el contenido, suscríbete al canal. De esta manera también me ayudas a crecer en el canal y así poder subir muchos más videos de manera dinámica y resumida para que puedas entender de la mejor manera. Y no olvides regalarme tu like.